Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al último tablero de esta semana. Arrancamos con esa estrategia de Emiliano García Paje de golpear a su propio partido, una estrategia que siempre se ha mostrado bastante rentable por ser eficaz mediáticamente hablando. Bueno, todos sabemos las posiciones conservadoras que ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha. Lo novedoso ahora es que hayan salido las principales espadas del Partido Socialista a desautorizarle públicamente, desde Ábalos hasta Óscar Puente, pasando por Sánchez Cerdán. En la mesa de análisis de hoy también hablaremos del nombramiento de Íñigo Errejón como nuevo portavoz parlamentario de Sumar y las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendiendo a la directora del Instituto de la Mujer, mientras Podemos exige su dimisión ante el silencio de Sumar. También hablaremos de García Castellón, de Vox, de Amazon y, como viene siendo habitual los viernes, he incluido una nueva recomendación literaria. Esta vez hablaremos de Gramsci y los cuadernos de la cárcel, que ha reeditado recientemente Editorial Acal, coincidiendo con su 133 aniversario que se cumplía este pasado lunes. Y por último, en internacional, nos iremos hasta Francia para contar las últimas movilizaciones que están teniendo lugar ahí, relativas al campo, pero también con esa ley de inmigración. Y estaremos a la espera de lo que ocurra en la Corte Internacional, que a partir de las 13 horas de hoy se pronunciará sobre esa denuncia de Sudáfrica. Empezamos con García Paje. De la Constitución. No voy a insistir más en, ya hablé ayer suficientemente, ¿no? Y no quiero ser protagonista, de verdad, sinceramente. Dice que, mire, coincido y mucho con la política social y económica del gobierno. Discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas. En la mesa de análisis de hoy le doy la bienvenida a Álvaro López, periodista del Diario. Muy buenos días. Gracias. Irene Zugasti, periodista y politóloga, te recuperamos en esta mesa. Bienvenida. Buenos días. Belén Diego, comunicadora, muy buenos días. Buenos días. Y Víctor Valdés, de Podemos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, escuchábamos a García Paje, una especie de recogida de cable. Yo os quiero preguntar sobre esa estrategia que comentaba en la introducción del programa de hoy. Resulta evidente que mediáticamente es eficaz, ¿no?, golpear a tu partido. No es además algo novedoso por parte de Paje. Sin embargo, esa reacción incluso virulenta por parte de algunas personas del Partido Socialista, como Óscar Puentes, pues dice mucho del momento también que vive el Partido Socialista. Y empiezo contigo, Víctor. O sea, yo creo que es importante contextualizar qué ha ocurrido con el hecho de que García Paje se dejara visibilizar frente a los valores territoriales del Partido Popular, con además una frase que yo creo que ha sido como bastante clave. A mí estoy en el extrarradio, están a punto de echarme. Cualquier persona que vaya a la contra, sea disidente en el Partido Socialista, es susceptible de ser expulsada. Evidentemente lo que está haciendo García Paje es reforzar una vez más que Pedro Sánchez es prácticamente un tirano en el Partido Socialista, y no tiene que ver con la democracia interna del PSOE, tiene que ver fundamentalmente con comprarle los marcos discursivos a la extrema derecha y a la derecha extrema y plantear necesariamente que el Partido Socialista tiene que ser algo así como una especie de esencia monolítica del Estado en el cual el centralismo y el autoritarismo son las señas de identidad. Yo creo que hay que fijarse en la secuencia de los acontecimientos. Veamos la fotografía de los hechos. Hace unas semanas, Juan Lobato, el representante, el secretario general del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, diputado en la Asamblea de Madrid, se desmarcaba de la propuesta de ley de amnistía, aunque su voz todavía no era demasiado fuerte, demasiado potente, lo dijo un poco con la boca pequeña, pero sí que se trataba de desmarcar con la ley de amnistía. Y por otro lado, Lambán siempre ha sido, en Aragón, muy crítico con también la ley de amnistía y con las políticas progresistas que haya podido adoptar el gobierno de coalición. Entonces yo creo que lo que se está formulando es algo así como una entente interna en el Partido Socialista, que veremos a ver qué recorrido tiene, pero que lo que destapa son las peores esencias de lo que sería el régimen del 78, es decir, ese Partido Socialista que siempre ha sido régimen de Estado, partido de Estado del régimen del 78, y que ahora mismo va a tratar de comprar los marcos discursivos de la derecha para agitar durante la legislatura, quién sabe con qué objetivos y con qué intenciones. Quizá Emiliano García Paje está pensando en algún momento determinado en disputarle a Pedro Sánchez el liderazgo del PSOE. A mi juicio, pienso que aquí hay un elemento de fondo, y es: Emiliano García Paje no podría de ninguna de las maneras ejercer este discurso si no tuviera altavoces mediáticos como Antena 3, como Onda Cero,
como la COPE, como Libertad Digital, como OK Diario, que comprasen directamente ese discurso. Evidentemente, quien está performando y quien está generando ese sentido político es fundamentalmente la derecha mediática. Quiero que escuchemos unas declaraciones en off de García Paje en una conversación junto a diferentes líderes del Partido Popular, líderes de Andalucía y de Murcia. Él ya sabía que estaban ahí las cámaras y los medios de comunicación para grabarle y esto decía. Este es el esquema de argumental. Vamos a llegar equiparaditos. Hay una cifra objetiva reconocida hasta por el concreto, pues de desajuste con el modelo. Yo no voy a llevar las Cortes Valencianas. O vernos un día los cuatro. Aquí también es más complicado. Estoy diciendo lo mismo, pero bueno. Aquí están a punto básicamente de... O sea, nada, que luego te la amnistía. Venga. Haremos desde el suelo. No. Lo tienes nervioso todo el día. Eso te gusta. Sufro, no te gusta. Álvaro, ¿cabe la posibilidad de que pues el propio Paje le dispute a Pedro Sánchez el liderazgo dentro del Partido Socialista? ¿O eso cada vez es más difícil viendo el contexto en el que está Pedro Sánchez de cara a cualquier movimiento y como resultado precisamente de las elecciones del 23J, que indudablemente ha salido reforzado? Bueno, supongo que los sueños húmedos de Emilio García Paje sí está disputarle la presidencia del PSOE a Pedro Sánchez y de hecho hay que recordar de dónde viene este presidente. En el año 2017 apoyó a Susana Díaz en la guerra contra Sánchez cuando se presentaban en aquel momento para disputar la presidencia del Partido Socialista. También es verdad que siempre que se habla de Emiliano García Paje, a mí me genera la sensación de que estamos olvidando de dónde viene, es decir, en qué comunidad autónoma gobierna. Hay que tener en cuenta que Castilla-La Mancha no es una comunidad autónoma al uso, de hecho es víctima de la España vaciada y hay que tener muy en cuenta que la mayoría de las poblaciones de Castilla-La Mancha son pequeñas poblaciones, son núcleos de poblaciones que son pueblos. Y eso es complicado, mantener un discurso quizá un poco más progresista, aunque no digo para nada que en los pueblos no se pueda ser progresista, pero sí es verdad que se enarbola mucho más a menudo la bandera del nacionalismo español y es más sencillo que la derecha arrase en este tipo de municipios. De hecho, el éxito de Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, por el que gobierna, es haberse siempre escorado mucho más a la derecha. Construyó uno de los hospitales más grandes de España en Toledo, cuando solo viven 90.000 personas allí, y hay una cuestión que al final nos indica que Emiliano es ese ala dura, ese ala más de derechas que ha habido siempre en el PSOE, que viene de la época de Felipe González, que desde entonces él es afiliado al partido y que no va a renunciar tampoco a esa forma de entender la política y que en el fondo, aunque evidentemente la gente de izquierda, es decir, el PSOE, no comparta, por supuesto, la mayoría de sus ponencias, su forma de ver la política nacional, es verdad que el PSOE necesita ese contrapeso interno porque si no, la sensación es que Pedro Sánchez tiene demasiada manga ancha para lo que entienden las viejas glorias del PSOE. Vamos a recordar las palabras del ministro de Transporte, Óscar Puente, en Fitur, al hilo de los comentarios de Emiliano García Paje. Estamos en directo para Todo es Mentira. Ya sé que esta mañana usted ha exclamado y ha asegurado que le provocaba hastío hablar del tema, pero hoy en Fitur también se habla de amnistía y lo hacen compañeros suyos de partido. Ha dicho el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha que amnistiar algunos delitos de terrorismo sitúa al Partido Socialista en el extrarradio de la Constitución. Yo le quería preguntar si usted se considera a usted y a su partido en el extrarradio de la Constitución, como dice el señor Paje. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Bueno, respuesta bastante contundente de Óscar Puente. Belén. Bueno, justo en línea con lo que decía Álvaro, es verdad que tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, al ser estos grandes partidos del bipartidismo, hay distintos sectores, ¿no? Y en el PSOE hay un sector más a la derecha que ejemplifica a Paje y uno más a la izquierda que justo sería más Óscar Puente y esta nueva onda de socialistas. A mí, sobre la crítica que hace Paje, bueno, ya sabemos que las críticas a la izquierda siempre duelen más cuando vienen de la propia izquierda, ¿no? Que desde el Partido Popular sigan deslegitimando la amnistía no afecta, yo creo, tanto a ciertos votantes del PSOE, que sí puede afectar que sean los propios varones del PSOE, personas como Paje, las que lo critican. A mí me gustaba mucho algo que dijo esta semana el diputado Ábalos del PSOE, que dijo sobre Paje: si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario.
siempre hablamos de que es muy bueno saber a quién tienes enfrente para saber dónde colocarte, ¿no? Y creo que aquí Page está jugando la carta de entrar en los marcos de la derecha, que sabe que se puede beneficiar de ella y que no es el único en la izquierda que lo está haciendo, hay mucha más gente que lo está haciendo. Entonces, bueno, es bastante preocupante que desde aquí dentro se entre en el marco de la derecha desde la izquierda, porque es que al final estamos ahora mismo en una sociedad muy polarizada, donde los marcos de la derecha están ganando peso, y que desde sectores de la izquierda, aunque Page sea lo que sea, sigue estando en el PSOE, ¿no? Es verdad que igual tiene razón Óscar Puentes y el que está desubicado es él, pero sigue estando ahí, y que entre en los marcos de la derecha es peligroso en general para toda la izquierda, yo creo. Entonces, bueno, pues la verdad que no me sorprende tampoco, pero que sí que está jugando a este juego de entrar a la derecha, del que se puede beneficiar y que sabe que puede hacer más daño así que si es Feijóo quien critica la amnistía otra vez. Irene, al final, detrás de esta estrategia mediática, vemos como la izquierda siempre acaba cayendo en esa misma trampa, ¿no? De que los críticos, digamos, no van a los órganos a debatir o a intentar defender su posición crítica, sino que salen a los medios de comunicación, y ahí están pues la progresía mediática, por ejemplo, para darles voz. En Podemos se ha vivido, en Izquierda Unida, ahora en el Partido Socialista. Creo que es una tónica que señala bien esa estrategia efectiva, ¿no? Por parte de quienes no casan con la voz oficialista en los partidos políticos de izquierda y buscan su hueco a través de los medios de comunicación. Totalmente. Además, ahí estaba Ábalos recordándole, en esa advertencia que comentaba Belén, recordándole a Page que la gente prefiere el original a la copia, pero entre tanto la copia recibe bastante atención, y es una estrategia que hemos visto no solamente, no, esto de Page es una muestra, pero lo vimos por ejemplo con Ayuso y Casado, y por supuesto lo está uniendo con la tribuna y el espacio que están teniendo, por ejemplo, todas las personas que salen de Podemos, y que antes los medios nunca les brindaron semejante atención. Y aquí creo que hay una trampa, ¿no? Que es la de presentarse como el verso libre versus el aparato, porque normalmente ser un verso libre es muy cómodo, es muy fácil, pero el verso libre normalmente en ese nivel político nunca son tan libres, y más que verso llevan la prosa bastante aprendida, y luego los búnkeres tampoco suelen ser tan búnkeres como se narran. En todo caso, claro, lógicamente Page no, pues como digo, no es un verso libre, no actúa solo, es un sector del PSOE, porque como el PSOE son como los pinipones, que hay muchos modelos, pues tú eliges qué PSOE eres hoy, pero recordemos que Page es el de Fraguas, Page es el de los comentarios machistas imperdonables para un líder autonómico, Page es el que ha hecho unas infraestructuras megalómanas en Castilla-La Mancha sin ton ni son, es el del cumpleaños de Tamara Falcó poniendo con dinero público, que sé que es una frivolidad, pero a mí me molestó personalmente mucho. Entonces, bueno, pues ese es el personaje. Ahora, quien le da tribuna y quien le da voz, pues se retrata a sí mismo. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, bueno, en este caso el Tajo pasa por Toledo, quiero recordar que esas conversaciones que tuvo Page, ese off the record, no tan off, que tuvo en Fitur, fue en el marco de una feria del turismo en la que participa tanto Comunidad de Madrid como Intendente de Madrid, como ahí está Óscar Puente, como el Gobierno del Estado, en el que se está permitiendo a Israel tener un stand turístico promocionando las promociones turísticas y urbanísticas con las que están destrozando Gaza. Lo digo a nota de pie de página, pero también para que veamos también que dentro de qué PSOE pinipón eres hoy, pues ayer tocaba el que le permite a Israel tener propaganda en una feria que pagamos con dinero público. Vamos a cambiar de asunto. Ayer se filtraba a los medios de comunicación el nuevo nombramiento del portavoz de Sumar, que pasará a ser Íñigo Errejón. El portavoz adjunto será Enrique Santiago, de Izquierda Unida, del Partido Comunista, y esta misma mañana la propia Yolanda Díaz lo confirmaba en Espejo Público en A3 Media. Vamos a escucharlo. Y sí, les digo que hay dos nuevos portavoces en Sumar, el señor Errejón y el señor Enrique Santiago, que forman parte ahora mismo del pool de portavoces de Sumar. Miren, finalmente dos hombres son los que ocupan la posición en sustitución de Marta Lois de esa portavocía de Sumar. Eso sí, un nombramiento también a dedo, ¿no? Porque desconocemos, pero todo apunta a que no ha habido tampoco gran debate con su militancia para elegir a este nuevo portavoz, Íñigo Errejón. No parece que Sumar acostumbre a eso. Desde luego, a mí sí que me sorprende que veamos el nombramiento de dos portavoces hombres en el partido que está a la izquierda del PSOE, ¿no? Siento que estamos yendo para atrás en muchos aspectos, porque en Unidas Podemos había portavoz hombre y portavoz mujer.
Y ahora estamos viendo que nombran a 2 portavoces hombres, ayer alaban todas las nuevas medidas que va a impulsar el nuevo Ministerio de Igualdad, entre ellas la ley de paridad, pero paridad aquí no la encontramos, ¿no? El portavoz y el portavoz adjunto, 2 hombres, además de la vieja escuela política de la izquierda, teniendo mujeres diputadas en Sumar que creo que podrían hacer una buena labor como portavoces parlamentarias, sinceramente. No entiendo que se nombre a 2 hombres en un partido que se denomina feminista y que vamos a ver que quien sube a la tribuna o quien atiende a los medios o quien va a las juntas de portavoces y luego a las ruedas de prensa del Congreso van a ser 2 hombres. Sinceramente, es que me parece dar pasos para atrás en cosas que ya habíamos conseguido y que parecen muy nimias, pero la representación es muy importante. Y que haya mujeres representando partidos políticos a día de hoy no es lo normal, sigue siendo anecdótico. Cuando vamos a las elecciones generales y vemos las listas, las cabezas de lista son hombres en casi todas las candidaturas. Entonces, bueno, yo creo que habría que repensar por qué no hay una portavoz mujer en Sumar. Álvaro, ¿se equivoca Sumar con esta estrategia de nombrar a Íñigo Errejón y a Enrique Santiago como nuevos portavoces del grupo parlamentario? Bueno, como dice Belén, si vamos a la evidencia de la paridad, evidentemente hay un error. Es un error de base porque tú no puedes ser un partido de izquierdas a la izquierda del PSOE y no apostar por la paridad cuando es una necesidad de este mundo en el que vivimos. Pero si me pongo a pensar a nivel político, creo que Sumar lo que está haciendo es evitar perder relevancia porque la lleva perdiendo bastantes semanas y obviamente Íñigo Errejón es un rostro muy conocido para la población y tenerlo como portavoz que se suba a la tribuna del Congreso o que hable ante los medios de comunicación para representar a Sumar cuando no está Yolanda Díaz es una forma de recuperar ese espacio mediático que habitualmente pierde Sumar y lo pierde por su propia forma de entender la política en los últimos meses, porque antes de las elecciones del 23 de julio, cuando estaba en la negociación con Podemos para ver si había una coalición o no por aquel espacio que se creaba en ese momento, parecía que Sumar estaba mucho más en el foco, tenía una capacidad mayor de integrarse en el día a día, en la agenda setting, pero hoy en día lo cierto es que ha reculado bastante, lo decimos habitualmente aquí en el tablero y en general se comenta, es el PSOE 2.0, que eso te hace ser irrelevante de cara a posibles elecciones, y más ahora que vienen las gallegas y posteriormente los siguientes ciclos electorales. Entonces, por lo tanto, entiendo que el movimiento, más allá de que me parezca un error por el asunto de la paridad, creo que va en ese sentido, en buscar la relevancia mediática que se ha ido perdiendo y que personajes como Íñigo Errejón, desde luego, le pueden recuperar. Es verdad que Aina Vidal, por ejemplo, para mí me parecía una gran portavoz. Tirando de hemeroteca hay un vídeo de Yolanda Díaz en 2019 hablando sobre Errejón. Haya escuchado, lo he dicho siempre, el proyecto Errejón sirvió para que Manuela Carmena perdiera la alcaldía de Madrid y también hemos perdido la asamblea. Bueno, ahí decía también una versión más extendida que una de las causas, ¿no?, precisamente de haber perdido Madrid era la escisión por parte de Más País y Más Madrid, impulsada por Íñigo Errejón en 2019. Sí, y de hecho me vais a permitir, a mí me parece que Íñigo Errejón sea portavoz parlamentario y Enrique Santiago sea portavoz adjunto, creo que remite a un hecho fundamentalmente de correlación de fuerzas interna dentro de lo que sería Sumar como espacio político de cara a su fundación en marzo de este año. A mí me parece que lo que se está constituyendo es evidentemente se está constituyendo algo que ya veníamos avisando, que es como la consecuencia natural de la construcción de un espacio, de una cierta socialdemocracia, de un cierto, de un centro izquierda político, que sinceramente, dadas las tensiones internas que va a tener, ya hemos visto cómo estas semanas Compromís ya se ha descolgado un poco de la orgánica de Sumar, creo que va a tener serias dificultades de salir adelante. Entonces me parece un intento como desesperado de generar una cierta estabilidad dentro de este espacio. Creo que conociendo la trayectoria va a ser muy conflictiva esa convivencia, sobre todo entre las dos partes fundamentalmente grandes, Izquierda Unida y lo que pueda representar el espacio vinculado a Íñigo Errejón, Más Madrid, etc. Y creo que eso va a dificultar mucho la convivencia interna. A mí me parece que el salirnos de Sumar, efectivamente, ha sido una magnífica decisión. Salir hacia el grupo mixto ha sido una magnífica decisión porque creo que en el hipotético caso de que nos hubiera
digamos, a Podemos como fuerza política democrática y soberana, estar dentro de Sumar en estas condiciones, creo que no sería legítimo considerar que Íñigo Errejón fuese, habiéndose escindido de Podemos precisamente en 2019, el portavoz parlamentario de nuestra fuerza política, que evidentemente no nos representaría. Irene, también sobre esos equilibrios internos actuales, yo me acuerdo que uno de los debates fundamentales dentro de Podemos, cuando Íñigo Errejón formaba parte del proyecto, era, por una parte, su relación con el Partido Socialista, que él era más de cooperar con el Partido Socialista en términos diferentes a lo que es Podemos en la actualidad, pero también su relación con otras fuerzas políticas a la izquierda, como Izquierda Unida. De hecho, ellos abiertamente se negaban a la confluencia con Izquierda Unida. Sin embargo, ahora ambos forman parte de un mismo proyecto. No sé, una reflexión también de cómo han ido cambiando en tan poco tiempo las opiniones dentro de algunos dirigentes de la propia izquierda, tanto que han confluido en una misma opinión para vetar, en este caso, a Podemos, del que ambos pues formaban parte en Unidas Podemos. Sí, la verdad es que es una paradoja que si se la explicas a alguien no iniciada en las internas es difícilmente explicable y comprensible. Por eso yo observo con interés qué va a hacer Izquierda Unida y el PCE, porque creo que, bueno, o sea, todos sabemos el historial y los posicionamientos y las rupturas que ha habido anteriormente con ellas. Pero es que además de lo que comentaba Víctor, ¿no?, del problema que hay dentro de las tensiones y la correlación de fuerzas y el equilibrio precario en el que se mueve la interna de Sumar, creo que además hay un problema importante, que es el de comunicación, y que creo que es como un elefante en la habitación, que lo que estaba comentando Álvaro también, que tarde o temprano había que abordar. También a lo simbólico, lo que comentas tú de la paridad, que no le había dado tantas vueltas, pero tienes toda la razón, Belén. Lo comentaba ayer Ana Portero en una columna muy interesante, que hablaba de que claramente hay un problema importante, porque detrás de la comunicación está la ideología, está el programa, están las ideas. Escuchar ayer loas al cuerpo diplomático, que creo que es la representación más clara del elitismo y del régimen de 78 y de los privilegios que tiene una minoría en este país, bueno, pues sumado a todo lo que hemos visto esta semana con el tema de Zahara, etcétera, pues creo que están empezando ya a generar unas contradicciones que a la interna, me consta, generan mucho malestar. Además, en concreto con el nombramiento de la portavocía de Íñigo Errejón, al que últimamente, por ejemplo, el otro día le hacía una columna ABC en la que pues hablaban de que era un político brillante, de que etcétera, etcétera. Me gustó, hay un tuit de Enrique Juliana de ayer que decía, dice Íñigo Errejón, político brillante, hábil en la maniobra, bla, bla, bla. Ben-Hur y Mesala siguen compitiendo en el circo máximo. Yo, que soy una friki del peplum, a mí me pone mucho Charlton Heston y el cine de romanos y tal, quiero recordar que en esa carrera entre Ben-Hur y Mesala en el circo máximo, Mesala llevaba el carro trucado. Ahí lo dejo. Vamos a cambiar de asunto. Ayer también hubo comparecencia de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, y diferentes partidos, entre ellos Podemos y Yone Belarra, exigieron la dimisión de la nueva directora del Instituto de la Mujer. Vamos a escuchar a Yone. Ha nombrado como directora del Instituto de las Mujeres a Isabel García. Hoy me gustaría leerle, ministra, algunos de los tuits que ha escrito la señora García. La ley trans no es una buena ley, puro delirio queer. Podemos ha logrado en tiempo récord dividir al movimiento feminista y al colectivo LGTBI, incluyendo el hashtag Stop Delirio Trans. La teoría queer avanza sin descanso con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político. Las mujeres trans no existen. Estos tuits no son una opinión, esto es discurso de odio, es transfobia. A nosotras nos parece que no, que una persona que ha escrito esto alguna vez en su vida no puede estar ejerciendo una responsabilidad pública de estas características, y le pido que la cese inmediatamente. Porque cada día que esta persona permanece en su puesto se está validando el discurso de odio y se está validando la transfobia por su parte y también por parte del presidente del Gobierno. Podemos exige la dimisión de la actual directora del Instituto de la Mujer ante el silencio de Sumar, que ahí estaba también una diputada del partido del movimiento Sumar, que no dijo nada al respecto. Quienes sí también han exigido su dimisión han sido Junts, PNV y Bildu, además de Podemos. Belén.
Sí, a mí hay muchas cosas que me gustaría resaltar de la comparecencia de ayer de la ministra de Igualdad, por empezar por el tema que veíamos y la intervención de la portavoz de Igualdad de Podemos, Ione Belarra. Durante la exposición de la ministra ya no hace referencia a este tema, sabiendo que evidentemente ha sido un tema de debate social y que todo el mundo le iba a comentar. Y es curioso también que había un acuerdo de la mesa que se traslada a las diputadas que acuden a la comparecencia en el momento del inicio, en el que se dice que no va a haber réplica, que va a haber una intervención de la ministra, una intervención de los portavoces y las portavozas y la contestación de la ministra, pero sin réplica. Claro, la ministra no saca el tema, se lo sacan un montón de grupos parlamentarios, entre ellos Podemos, y la ministra responde, pero no da opción a que vuelvan a preguntar sobre una respuesta que, a mi modo de ver, deja mucho de desear. Escucharemos las declaraciones. Escucharemos las declaraciones, pero vamos, solo por resaltar, ella dice que no se centra en el currículum digital, un término que desde luego nunca había escuchado, algo innovador desde este Ministerio de Igualdad, porque pocos términos más innovadores escuché en la comparecencia de ayer, y no en el currículum profesional, ¿no? A mí me llamó la atención también que durante la comparecencia de la ministra hubo muchas ausencias. No se habló de feminismo, solo se habló de igualdad. No se utilizó un lenguaje inclusivo, ya no hablemos del todes, sino hablar en femenino, no lo escuché, se refería al gobierno como nosotros, el gobierno de España, y cuando hablaba, por ejemplo, de las familias monomarentales, utilizó el término monoparentales, cuando sabemos que la amplia mayoría son familias encabezadas por una mujer y no por un hombre, ¿no? A mí me parece muy significativo este lenguaje, porque estamos hablando constantemente de la importancia de nombrarnos, porque si no, no se existe, pero es que además los discursos ayudan a la representación, ayudan a que podamos pensarnos. Y si escuchamos este discurso, pues no podemos pensar en feminismo, porque no está hablando de feminismo, está hablando de igualdad, de constitucionalidad, de democracia, pero ni una alusión al movimiento feminista, que tanto ha avanzado este país. Ni una sola alusión. Y luego intervino la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y habló de emancipación. Es que yo sentía que habíamos vuelto, no sé a qué siglo, sinceramente. Las mujeres estamos emancipadas, ese no es el problema, no es lo que nos compete ahora. Luego habló la portavoz de Sumar, ni una mención a la directora del Instituto de las Mujeres, solo una breve lista de deseos, de cosas en las que quiere seguir, ¿no? No demos ni un paso atrás en derechos trans, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso si tenemos a una de las máximas dirigentes del Ministerio de Igualdad que ha realizado transfobia y ha difundido un discurso de odio contra las personas trans? Y ya para rizar más el rizo, la ministra habla de que no se fija en el currículum digital, pero plantea que hay que abordar la violencia digital contra las mujeres. Será contra las cis, contra las mujeres trans no, porque desde luego va a mantener a su directora. Y hablan de hacer un pacto de Estado contra los discursos de odio. De nuevo, hacerlo con una directora del Instituto de las Mujeres que ha esparcido discursos de odio. No tiene ningún sentido, la verdad, y a mí me duele ver cómo hemos ido para atrás en el discurso y cómo estamos a un nivel de un feminismo que, sinceramente, la sociedad española ha superado. Estos planteamientos feministas están superados. La gente quiere que se les nombren los discursos, quiere representatividad, quiere que se hable. Bueno, pues ya estamos de vuelta, hemos tenido un problema técnico que parece que ya está resuelto. Ojalá no sean que nos están boicoteando desde el Instituto de la Mujer. Bueno, ahora sí, vamos a retomar las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en contestación a esas declaraciones de Ione Belarra exigiendo la dimisión de la directora del Instituto de la Mujer. En cuanto al nombramiento de Isabel García, es verdad que ha salido en distintos momentos del debate. Yo sí que les quiero decir que cuando decidí tomar este nombramiento y hacer este nombramiento, desde luego me guié por el currículum profesional, tanto en lo público como en lo privado, y por el currículum político y vital. Y en ese sentido, desde luego, créanme, el currículum digital no pesa en mi ánimo. Y eso se lo digo porque desde hace muchos años, yo creo que desde el principio, no estoy en redes sociales. Y las redes sociales son importantes, desde luego, pero creo que el currículum digital no puede ser una pieza fundamental o un elemento esencial para el nombramiento. Bueno, es un poco ridículo, sinceramente, el currículum digital. Estamos hablando de las declaraciones de un miembro importante, relevante, un cargo
público que está sometido pues también al escrutinio popular, solo faltaba, y que ha vertido declaraciones que se pueden calificar de transfobas por parte de la persona que además está encargada de llevar a cabo políticas contrarias a la transfobia, es decir, a combatir los discursos de odio. Es bastante preocupante. Le preguntaba a Irene Zugasti antes de que nos quedásemos sin sonido, ese discurso también de vuelta al pasado, por el cual ya no solamente son palabras sino hechos, como la famosa ley de paridad que acaban de aprobar, que está interpelando pues a ese 40% de mujeres directivas de las grandes empresas del IBEX 35, mientras ellas rompen el techo de cristal y forman parte de los consejos de administración. La mayoría de las mujeres de nuestro país son las que están recogiendo los cristales rotos. Totalmente. Comentaba antes que creo que ya podemos como ver un poco cómo va a ser ya la configuración de legislatura de las políticas de igualdad y del Ministerio de Igualdad, una vez que Sumar decidió, por supuesto, quitarse del medio el tema del Ministerio y el propio feminismo como eje político y caballo de batalla en este momento, ¿no? Entonces tenemos un Ministerio de Igualdad en el que hay diferentes sectores del Partido Socialista, diferentes tickets, y tienen que entenderse entre todas y todos, y eso claro, evidentemente genera unas tensiones, y por lo tanto el perfil bajo parece que va a ser la apuesta. Además, dentro de esos sectores hay alguno que directamente lleva los últimos años haciendo políticas de ataque constante a todo lo que salía del Ministerio de Igualdad. Políticas que muchas veces no tenían tanto que ver con el debate y las discrepancias de fondo, que por supuesto también, sino con simplemente una pataleta ante creer que se les había quitado un juguete que solo era suyo. Y entonces, si me quitan el juguete, prefiero partirlo en dos que renunciar al juguete. Y con otras muchas cuestiones, porque por ejemplo, a las madres protectoras y las víctimas de violencia vicaria no se las ha apoyado. Con la política de cuidados, hay un tuit de esa señora diciendo qué pereza dan los cuidados, cuando es una política fundamental. Ante esto, ¿qué tienen que ofrecer? Pues de momento lo que tienen que ofrecer sobre la mesa es la famosa ley de paridad, que como decía antes, es una ley que ya se sacaron de la chistera el año pasado, en el 8 de marzo, para cuando ya había para contrarrestar el efecto del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, y es una ley que ni siquiera es creativa ni original, que ya estaba en las agendas políticas hace 10 años, mucho de lo que planteé, que es una transposición de una directiva, y los dos hitos básicos son 40% en las grandes empresas cotizadas, Administración General del Estado, altos cargos, etc., y listas cremallera. Tampoco es nada innovador, pero lo que hay de fondo y lo que me preocupa más, aparte de que me parece muy triste que esa sea la renta de la que se pretende vivir 4 años, el granito feminista de la legislatura, y que por lo que tú comentas y que no afecta a la gran mayoría de mujeres de este país, es que en realidad es un tipo de feminismo liberal, burgués, que te lo podría afirmar Villacís, que te lo podría afirmar el Partido Popular, que busca legitimarse en los términos en los que el patriarcado entiende que se tiene que ejercer poder. Y entonces para este tipo de feminismo el poder es ser la mitad de una mesa de la mesa de accionistas de Naturgy. Y no el poder popular que ha demostrado el feminismo en la calle. El poder es ser CEO, el poder es ser que dentro de la alta administración del Estado, que para acceder a ella ya tenemos unos cuantos filtros y sesgos de clase, puedas llegar a ser lo más alto. Y por supuesto, con el feminismo como una cuestión que solo queda, pues eso, cosmética para pasear de vez en cuando y que ni siquiera se menciona en una comisión de igualdad de un congreso. Creo que todavía no han entendido que eso se ha agotado, que la cuestión de la representación equilibrada y la paridad, que está muy bien y tenemos que pelearla siempre y en todos los espacios, pero que por sí sola no cambia nada y es un modelo que ya se ha agotado. Por eso el feminismo desbordó la cuarta ola hace ya unos cuantos años. Y que no necesitamos solo más mujeres, necesitamos más feminismo, porque a mí, sinceramente, que exista paridad o que exista representación equilibrada para tener Margarita Robles, Ayuso, Christine Lagarde o Calviños, pues sinceramente no me parece que sean ni transformadores, ni creo que son los postulados de poder que el feminismo popular y de clase, que ahora mismo es el que realmente es el ariete contra la extrema derecha y quien abre camino a las democracias, esté postulando. Entonces esto es un retroceso trágico porque al final es un ministerio que gestiona recursos, presupuestos, políticas, planes que determinan también la supervivencia o la forma en la que se pueden articular muchos movimientos en los territorios. Y si esto es todo lo que tienen que ofrecer, es que estamos volviendo, aparte de lo que comenta Belén, de ese look como Agencia Tributaria 2003, si esto es todo lo que tienen que ofrecer, pues bueno, creo que
tocar, rearmarse y rearticularse en otros espacios porque es un feminismo, efectivamente, que no va a incomodar a los señores de 40 y 50 años. Desde luego, hombre, alguno habrá que cuando le tengas que tirar de la silla de la mesa de Acciona, pues se molestará, pero vamos, que tampoco creo que sea ni siquiera tan telido en esos términos, porque además estas políticas, incluso con medidas sancionadoras, han demostrado que muchas veces no se llegan a cumplir los objetivos básicos, porque realmente luego el coste de no cumplirlas ni siquiera es tan alto. Álvaro, ahora te doy paso. Belén, feminismo descafeinado que decía Zugasti, el Partido Socialista es una estrategia yo creo que bastante meditada, ¿no? Por eso no es casual que pongan a Carmen Calvo o que recuperen voces que para el propio movimiento feminista son voces transfobas, ¿no? Contrarias abiertamente y públicamente a la ley trans puesta en marcha por Irene Montero. ¿Se está equivocando el Partido Socialista con esa estrategia o está muy meditada ese movimiento de dejar atrás todo lo que se ha conseguido con el ministerio liderado por Irene Montero en su momento? Siempre que hablamos de Ana Redondo, recuerdo que antes de que se supiera si iba a ser ella la ministra de Igualdad, había varias quinielas en las que aparecían otros nombres del PSOE, desde luego mucho más feministas y más interesantes para el movimiento feminista, que desde luego no iban a llevar la bandera feminista como Podemos, porque Podemos sí pretendía, y es lo que entiendo que hay que hacer con el Ministerio de Igualdad, ser luchador y ser incómodo para el patriarcado, porque estamos en esa tesitura ahora mismo. Pero es evidente que Pedro Sánchez ha hecho un cálculo político a 4 años vista, porque sabe que va a tener una legislatura complicada. Los equilibrios dentro del Congreso de los Diputados son muy precarios, la capacidad para mantener su gobierno es muy precario, y es consciente de que el feminismo es un movimiento que lógicamente es luchador, es un movimiento que lógicamente apuesta por derrocar el patriarcado y las estructuras que todo el mundo hemos conocido y nos hemos criado en ellas. Entonces, por lo tanto, no puede ser cómodo. Y como no puede ser cómodo, va a llenar titulares y va a generar controversia para el establishment y para lo que hasta ahora ha sido quienes han estado gobernando nuestro mundo. Entonces, hablando del cálculo político, es evidente que el PSOE no se ha equivocado, insisto. No se ha equivocado en el cálculo político, en el cálculo social y en el cálculo de la realidad que nos viene en los próximos 4 años. Es un error, evidentemente, contar con Ana Redondo, que no entiende la igualdad, o mejor dicho, el feminismo como debería ser, y desde luego contar con líderes como Isabel, que evidentemente es una mujer transfoba, y además su currículum digital del que se habla, creo que aparte de ser a mi juicio, un error hablar de currículum digital cuando no creo que sea diferente del currículum vital, evidencia que esta persona no está capacitada para llevar un discurso progresista y evolucionado, que es lo que necesitamos. Pero insisto, si se trata de error político, no lo considero como tal, porque vienen 4 años muy complicados a nivel político. Si se trata a nivel social, evidentemente es un error mayúsculo. Aparte del veto a Irene Montero, la anterior ministra de Igualdad, también se ha hablado en los últimos días de ese ofrecimiento por parte de Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, de relegar a Irene Montero a la política internacional bajo una óptica de vieja política, ¿no? Ofreciéndole ocupar el puesto de embajadora en Chile. Hoy se le ha preguntado a Yolanda Díaz en el programa de Espejo Público y esto es lo que volvía a decir. Nunca hablo de especulaciones, lo que sí que quiero decir es dar todo el apoyo al cuerpo diplomático de nuestro país. Saben ustedes que son pruebas, oposiciones muy duras, gente que estudia mucho. Fíjese, yo parto para México en estos días. Están trabajando nuestro cuerpo diplomático en condiciones complejas por las crisis que tenemos en el mundo y desde luego no puedo más que poner en valor a nuestro cuerpo diplomático porque, insisto, hacen una tarea que es muy importante para el mundo que estamos viviendo. Belén, era tan sencillo como confirmar o desmentir la información. Todo el mundo sabe que nadie está cuestionando al cuerpo diplomático de nuestro país. Bueno, yo creo que si no lo confirmas porque no quiere confirmar lo que ha ofrecido, ¿no? Por otro lado, del cuerpo diplomático no voy a decir nada porque lo ha dicho perfectamente Zugasti antes sobre este ofrecimiento. Es un poco esta vieja política de te doy una salida digna, que creo que vinimos a romper eso con el 15M, pero parece que se nos está olvidando. Yo quería retomar justo lo que decía Álvaro de que le parece un acierto político por el PSOE. Yo creo que no.
Yo creo que es un acierto político si compras el marco de la derecha, si compras el marco de que no hay que molestar a los hombres. Y creo que si compramos ese marco ya hemos perdido, porque si vamos a aceptar eso, los hombres ¿para qué te van a votar? Pues ya votan a la derecha, ¿no? Si vas a ofrecerles lo mismo. Y también querría hablar de lo que decía Zugasti antes de la paridad. A mí me preocupó escuchar ayer a la ministra decir que esta ley de paridad iba a garantizar el 40% de presencia de ambos sexos. O sea, de pronto tenemos una ley de paridad que va a garantizar la presencia de hombres. O sea que si por algún casual tuviéramos, que me encantaría verlo porque todavía no lo he visto, algún consejo de administración o algún gabinete de algún ministerio del Partido Socialista en el que las mujeres fueran el 65%, habría que despedir al 5% de mujeres porque tendría que haber un 40% de hombres según esta ley de paridad. A mí me parece que la paridad es una herramienta necesaria y el feminismo ha defendido siempre las cuotas, pero deben ser cuotas para las mujeres. No puede ser que como hay paridad o cuotas vamos a poner también una cuota para los hombres. No les hace falta. No necesitan una cuota del 40%. Ya hay un 40%. Hay mucho más de un 40%. Entonces a mí me parece muy peligroso porque además ayer escuchábamos muchas políticas laborales. Muy de igualdad salarial, acabar con la brecha salarial, romper los techos de cristal. Nada de las mujeres que están en los suelos pegajosos. Y nada de medidas que vayan más allá. Es que es justo lo que decía Zugasti. Estamos hablando de repartirnos un pastel. ¿Quién te va a decir que se opone a que las mujeres cobren lo mismo que los hombres por el mismo trabajo? Nadie. ¿Quién te va a decir que se opone a que haya mujeres en trabajos? Nadie o casi nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la libertad sexual o el derecho al aborto lo pasó de puntillas, lo mencionó, pero no entró a dar los debates. Esos son los debates que molestan y esos son los debates que el feminismo tiene que dar para cambiar conciencias. No vale solo con decir, ay, la educación para prevenir la violencia. Por supuesto, la educación es muy importante, pero la educación no va a solucionar el problema de ahora. Va a solucionarlo en el futuro si todas las personas reciben la educación que deberían recibir. Pero ¿qué hacemos con toda la gente que ya ha recibido una educación en la que la perspectiva feminista no la hemos encontrado, la educación sexual tampoco, y que tiene un pensamiento que está encajado dentro de un simbólico que sigue siendo patriarcal? No se plantea nada sobre eso. Es que a mí de verdad me parece muy preocupante cuando vemos que no dejan de salir noticias como la de hoy de directores de cine que agreden sexualmente a mujeres y que no entienden, que ellos entienden que no han agredido, porque todavía no han entendido lo que es el consentimiento. Es que leía hoy que este director de cine, Carlos Bermúdez, si no me equivoco en el nombre, decía que él cuando una mujer sube a su casa entiende que quiere algo más. Es que todavía no hemos entendido que subir a casa de un hombre no implica que quieras sexo, aceptar una cena, una copa, no implica que quieras sexo, que el consentimiento es otra cosa, que se explicita, que no lo damos por hecho, los hombres lo siguen dando por hecho. ¿Qué plantea el Ministerio de Igualdad para estos discursos? ¿Qué le dice el Ministerio de Igualdad a estos hombres? Porque a mí no me valen solo las políticas redistributivas. El feminismo de la cuarta ola vino a transformar, no a repartir el pastel. No queremos un trocito de lo que hay, queremos que todo cambie. Es que es lo que a mí me parece realmente preocupante, que estamos en una posición de, ok, esta tarta para ti, hombre, esta para ti, mujer, de las personas no binarias tampoco nos vamos a acordar porque no son tantas, y ya está. Y no vamos a cambiar el sistema. Es realmente pues, un poco frustrante. Y sobre todo, Víctor, que al final el feminismo también, detrás hay una batalla ideológica y el papel del Gobierno y del Ministerio de Igualdad es recoger ese sentir general de lucha feminista y transformarla en políticas públicas transformadoras, valga la redundancia, pero parece que ni la ministra de Igualdad actual ni tampoco los socios del Gobierno socialista, en este caso Sumar, van a plantear ningún tipo de batalla ideológica en estos términos, en este sentido, en referencia al feminismo. Pues claro, fundamentalmente porque lo que no buscan es conflicto, es paz social. Es decir, si a cada propuesta tienes que calibrar los actores políticos con los que tienes que pactarla, colaborar, conciliar, es evidente que la perspectiva de un feminismo transformador que mencionabais Irene, Belén, creo que queda relegado a un lugar en el que básicamente es como lecturas de historiografía y hechos concretos de la historia, pero no prácticas ni políticas públicas. A mí lo que me preocupa de todo esto, y creo que en la política no existen casualidades, es fundamentalmente que Isabel García es la directora del Instituto de las Mujeres, siendo precisamente el Instituto de las Mujeres uno de los ejes de batalla político-cultural del Gobierno. Es decir, no se la coloca en una dirección general, no se la coloca al frente del Ministerio, se la coloca justamente en el Instituto de las Mujeres, donde puede drenar la práctica, del feminismo inclusivo,
con las personas trans, de tal modo que lo que me parece es que hay como una cierta operación de fondo de tratar de calibrar hasta qué punto puede llegar el Partido Socialista. Mencionaba Irene, ¿va a ser la ley de paridad, digamos, la gran apuesta del Partido Socialista 4 años? Yo considero que la legislatura no va a durar 4 años. Esto para empezar. Pero es que además creo que es tan precario ese contenido que ¿cómo se va a presentar el Partido Socialista el próximo 8 de marzo? Diciendo, no, es que tenemos la misma ley de paridad que presentábamos el año pasado para tratar de desactivar el feminismo que representaba Irene Montero. O sea, esta va a ser toda la batalla ideológica que va a plantear el Partido Socialista con una ultraderecha en ciernes, con un Partido Popular que lo único que hace es, donde allí gobierna, derogar derechos de las personas LGTBI y trans, como en la Comunidad de Madrid Ayuso. Esto es todo lo que puede ofrecer el Partido Socialista. A mi juicio, voy a ejercer un poco de agente provocador. Es que creo que colocando a Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres, el Partido Socialista está teniendo exactamente la misma política con las personas trans que la que tiene Giorgia Meloni en Italia. Y esto hay que decirlo. Hay que decir que la correlación de fuerzas en el Partido Socialista es que Carmen Calvo va ganando. Y creo que esto es un problema político ya no solamente para las personas trans, es un problema para el conjunto del feminismo en este país, que es el movimiento más democrático, más transformador y sobre todo más, partisano con la amenaza del odio, la violencia que representa el heteropatriarcado y la extrema derecha. A mi juicio, creo que de ahora en adelante habría que plantearse qué posición tiene la izquierda respecto a esta situación. Nosotros podemos denunciar en sede parlamentaria, exigir el cese y la dimisión de Isabel García, pero creo que también hay que adoptar otro tipo de acciones. O sea, es decir, creo que hay que acompañar los discursos en Parlamento con acciones políticas en la movilización. Y creo que, o intuyo que el feminismo del 8 de marzo es perfectamente consciente de que una transfoba no puede seguir ni un solo minuto más en las instituciones. Está claro que nos toca volver otra vez a llenar las calles con el movimiento feminista, a exigir cosas que pensábamos algunas de nosotras que ya estaban superadas hace mucho tiempo, pero por desgracia parece que al menos a nivel institucional y gubernamental no lo están o están deseando volver atrás. Vamos a cambiar de asunto, llegamos a ese momento literario de los viernes. Tengo a Josefina Martínez, ella es periodista de Contexto, ha hecho una reseña bastante interesante de esa reedición de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, que justo cumplía 133 años el pasado lunes. Recordemos que esos escritos fueron escritos entre febrero de 1929 y mediados de 1935 en una cárcel y fueron recuperados posteriormente. Bueno, Josefina, muy buenos días y muchísimas gracias por atendernos aquí en Canal Red. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Me pregunto así de entrada, ¿por qué es fundamental releer a Gramsci en los tiempos que corren, Josefina? Bueno, en esa reseña que comentabas en Contexto, yo planteaba, creo, 3 ideas centrales que quisiera retomar brevemente. La primera tiene que ver con esto de, hay que recordar en qué condiciones fue escrita la obra de Gramsci. En esos años en la cárcel, Gramsci va a escribir 33 cuadernos, que bueno, son cuadernos donde él iba elaborando, iba tachando, iba reescribiendo sus reflexiones, tratando de sortear los límites de la censura, porque él podía tener acceso cada día a un cuaderno o a una cantidad limitada de papel, de tinta, y entonces los cuadernos están escritos en distintos momentos, en distintas temporalidades. Entonces, poder acercarse a esta obra de Gramsci, es complejo si no tenemos una edición crítica que nos permita, por ejemplo, en este caso, la nueva edición de ACAL tiene distintas notas introductorias a cargo de Ancho Garrido que nos permiten ir leyendo esos distintos momentos y también darnos cuenta, de esa temporalidad fragmentaria de las notas de Gramsci, ¿no? Eso sería lo primero de por qué es importante esta reedición. En segundo lugar, yo diría que leer a Gramsci es muy importante porque muchas veces se citan algunas frases, algunas ideas, y se lo transforma en algo que no era, ¿no? Esto pasa mucho con los pensadores revolucionarios y en muchas lecturas que se han hecho, sobre todo desde la posguerra,
se lo ha presentado como un pensador de una guerra de posición interminable o de los cambios graduales para una integración en el Estado capitalista, las democracias occidentales. Es una lectura de Gramsci que empezó con Togliatti, dirigente del Partido Comunista Italiano, que fue de hecho el primero que se llevó los cuadernos de Gramsci a la Unión Soviética para poder hacer la primera edición que se hizo temática. Pero que presentó una lectura de Gramsci como si fuera un intelectual nacional italiano, ¿no? Con el objetivo de poder darle un sustento a su propuesta del compromiso histórico. Y esto fue una línea de interpretación de lecturas de Gramsci que se continuó y se profundizó con el eurocomunismo, la idea de un Gramsci demócrata sin revolución. Y más recientemente tenemos, digamos, muy a mano las lecturas de Ernesto Laclau o de Chantal Mouffe, que hacen una revisión de las categorías de Gramsci como si éste propusiera la idea de una hegemonía como algo puramente cultural o discursivo sin ningún contenido de clase, ¿no? Una interpretación que podemos discutir en otro momento con más tiempo, pero que estuvo en la base de propuestas y proyectos de lo que se conoció como el populismo de izquierda o los neorreformismos, digo, el caso de Syriza o incluso en los orígenes en Podemos. A mi modo de ver, en cambio, si uno lee esta obra, lo que se va a encontrar es con un Gramsci revolucionario, que fue un marxista que trataba de entender los nuevos fenómenos de su tiempo y que situaba a la clase trabajadora como una clase creadora, ¿no? Con la potencialidad de transformación en una hipótesis comunista. Y en tercer lugar, para ya decir algo muy breve, creo que hay muchas elaboraciones en estos cuadernos que nos hablan del momento actual, ¿no? La idea, por ejemplo, sus elaboraciones sobre lo que definió como crisis orgánicas, esos momentos de crisis de representación, de escisión entre representantes y representados, bueno, algo que vimos aquí, por ejemplo, desde el 15M en adelante, la cuestión de la hegemonía para pensar la necesidad de articulación entre los sectores explotados y oprimidos, y que es muy importante para pensar las perspectivas de unificación de una clase trabajadora que es diversa, que es feminizada, que es racializada, para pensar la relación entre la clase trabajadora y los movimientos sociales como el movimiento de mujeres o el movimiento antirracista, y también sus elaboraciones. Otra categoría muy ligada a la crisis orgánica es la de transformismo, ¿no? Cuando dirigentes de sectores subalternos, sea de sindicatos o de partidos, son asimilados por el propio Estado capitalista y terminan gestionando el propio Estado, ¿no? Y creo que hoy muchas de estas elaboraciones, ahí planteaba en la nota, que tienen mucha actualidad cuando nos vemos ante fenómenos monstruosos como Milei, como Bolsonaro, como Trump, como Abascal, ¿no? Esos monstruos que emergen en los intersticios de momentos donde lo viejo no termina de morir, donde lo nuevo recién está emergiendo. Y bueno, en estos tiempos convulsos emergen esos monstruos que hay que tratar de entender, en primer lugar, para poder enfrentar. Y en todos esos sentidos creo que leer a Gramsci siempre es muy necesario, y bueno, recomiendo mucho esta nueva edición que está muy buena, ya sea para gente que ha leído Gramsci, para que los que lo conocen su obra, pero también para los que recién empiezan a acercarse a sus ideas. Al hilo de lo que comentabas, Josefina, y sobre todo en la reflexión de la reseña que has publicado para Contexto, decías una cosa bastante interesante y muy actual, ¿no? Que te preguntabas que qué diría Gramsci de esos nuevos transformismos, ¿no? Aquellos reformistas sin reformas que prometían, pues de alguna manera, tomar los cielos, pero que terminaron administrando las migajas en gobiernos de la OTAN. Más en concreto, te quiero preguntar sobre ¿para qué se han creado nuevas fuerzas políticas como Sumar, que sin embargo están trasladando esos viejos debates internos y problemáticos dentro de la izquierda, que de alguna manera visibilizan pues, los límites de dejarse absorber por la socialdemocracia una vez que llegas al gobierno? Es un poco también el eterno debate de cómo cuando formas parte de un gobierno socialdemócrata en el que el Partido Socialista es hegemónico, pues al final tus ideas
o acaban siendo poco, o sea, residuales y marginales si no eres capaz de confrontar, de hacer ruido y de poner en marcha políticas transformadoras haciendo que el Partido Socialista vire hacia su izquierda, o simplemente te quedas como alguien, un ente subalterno marginal que es incluso útil para el propio sistema, y en este caso para la socialdemocracia española. Sí, mira, Sumar, yo creo que hay una asimilación absoluta ya a todos los gestos políticos de la socialdemocracia como pilar del régimen en un Estado que es un Estado de la OTAN, es un Estado imperialista, capitalista, etcétera, y eso es lo que vemos con la ministra de Trabajo riéndose de los paseos de Amancio Ortega y no hablando de la explotación de las trabajadoras. Ahora, en mi caso, yo creo que esta asimilación que en Sumar se expresa, digamos, de forma brutal, ya estaba, digamos, en la anterior legislatura, y yo soy muy crítica del papel en ese sentido que jugó también Podemos, en ese sentido de apostar por un gobierno con el PSOE, donde efectivamente gobernar con el PSOE a la cabeza no podía llevar más que administrar los recursos de este Estado capitalista, de sus fronteras asesinas, de gobernar para los intereses del IBEX 35, que son los grandes poderes que están detrás, digamos, de como decía Lenin, del cual se cumplen también el centenario de esa junta de negocios que es el Estado capitalista. Entonces, yo creo que efectivamente Sumar, si más que transformismo, ya no le queda nada de transformación, eso está claro, pero en el caso de Podemos yo creo que hay un debate planteado de cómo se llegó también hasta acá y de cómo hubo una integración, digamos, en el Estado capitalista y en sus instituciones que en un sentido, digamos, terminaron mostrando un fracaso en poder, esa idea de que se podía transformar desde adentro, ¿no? Yo creo que con eso, por lo menos mi visión, y creo que la lectura de Gramsci lleva a plantear esa visión de que incluso los giros a la derecha que están planteados hoy tienen que ver también con esas políticas transformistas previas de la idea del mal menor, que terminan dejando que la derecha crezca y se radicalice, mientras la izquierda, digamos, que se adapta al Estado, solo se modera, ¿no? Aquí en la mesa de análisis te quiero hacer una pregunta, reflexión, Josefina. Adelante, Víctor. Hola, Josefina. Encantado. Mira, yo la verdad es que agradezco mucho la reseña, o sea, todos los términos y categorías gramscianas, parlamentarismo negro, hegemonía, dominación, bloque histórico, creo que han sido como parte de nuestra educación política, de los que venimos de experiencias de la izquierda. Coincido mucho contigo que además el elemento leninista de la lectura de Gramsci, que además no hay que perder de vista, sobre todo porque los Quaderni di Carcere se escriben también en plena confrontación en el PC de los años 30-40 con Amadeo Bordiga. Claro, yo creo que expresan algo, y lo mencionabas ahora a propósito del Estado capitalista y de la adaptación en esa especie como de transformismo de las élites políticas al gobierno, a los gobiernos de coalición con el Partido Socialista, que no deja de ser el Estado. Hay algo muy relevante, y Lenin lo planteaba en términos meramente, digamos, discursivos, pero también tenía una materialización concreta en el seno del Estado, que es, no importa el partido que esté en el gobierno, sino la clase que ostente el poder. Y yo creo que en ese sentido hay una categoría de Gramsci que creo que a raíz del 15M en 2011 en este país cobra total actualidad y total sentido, que es la categoría de crisis orgánica. Y creo que esa crisis orgánica ha tenido como dos elementos que han permanecido muy latentes, ¿no?, en el seno de esta categoría, y que creo que han sido como expresiones o vectores que a día de hoy todavía permanecen, y precisamente por eso continúa la crisis orgánica. La primera de ellas es la cuestión territorial. Evidentemente en España hay una crisis orgánica fundamentalmente por la constitución de su Estado. Es decir, hay una crisis respecto al independentismo, es decir, la formulación territorial del Estado español, de esa España que no existe, ¿no? Y luego, por otro lado, que
creo que Podemos representa también ese vector de apertura y de continuación de esa crisis orgánica de régimen, y creo que es precisamente Podemos quien ha sostenido esa crisis de régimen y quien todavía mantiene abierta la posibilidad, la ventana de oportunidad a la que hacíamos referencia para poder transformar un horizonte republicano de país. ¿Tú crees que ha sido esta crisis orgánica, la mantiene Podemos, esa ventana abierta la mantiene Podemos, o ya la mantiene Sumar? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que la crisis orgánica que efectivamente se expresó con esos dos vectores, ¿no? El 15M por un lado y la crisis catalana, es decir, la lucha democrática del pueblo catalán por su derecho a la autodeterminación, que además fue brutalmente reprimida, con un nivel de represión que no se veía hace muchísimos años, fueron en gran parte el PSOE, lo que hay que reconocerles es sus servicios al régimen, ¿no? En tratar de restaurar ese régimen político y tratar de darle una salida a la crisis orgánica en un sentido de una restauración, llamémosla progresista, entre comillas, pero una restauración del régimen, es decir, tratar de canalizar por la vía electoral y reconstituir las instituciones del régimen, incluso la monarquía, etcétera. Con una barniz progresista, pero manteniendo lo esencial. En el caso de Podemos, yo creo que el problema es que justamente expresó las ilusiones de esa transformación y ese cambio profundo del régimen que se expresaron en el 15M, pero que la orientación política de llevar todo eso a un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE terminó ayudando a que el PSOE pudiera llevar adelante esa restauración. Claro, en el momento en que pudo el PSOE sentirse más fuerte, también se saca de encima a Podemos y busca un socio que le conviene más, como es Yolanda Díaz y Sumar, que le hace menos ruido, etcétera. Pero el proceso anterior, de la legislatura anterior, es lo que le permite al PSOE llegar hasta aquí, me parece a mí. En ese sentido, creo que la apuesta por desarrollar digamos, los elementos más progresivos, que sean los derechos democráticos de los pueblos en un Estado nacional que es plurinacional en el Estado español, el derecho a autodeterminación, los derechos democráticos, a terminar con una judicatura brutal como la que tenemos, que lleva adelante el lawfare, los métodos de la policía, de la ley Mordaza, de las fronteras, todo eso, las aspiraciones democráticas tienen que pasar por la lucha fundamentalmente en las calles y por la movilización. Y creo que hoy, por ejemplo, bueno, en mi caso, que soy argentina, tengo puesto muy la mirada en lo que está pasando en el sur, en lo que está pasando en Argentina, y cómo a una derecha que también emerge en el medio de una crisis orgánica muy fuerte como la de Milei, la clave pasa por desarrollar la lucha en las calles, por desarrollar esa articulación entre la clase trabajadora, el movimiento de mujeres, las asambleas barriales que están surgiendo, es decir, un movimiento obrero y popular en las calles, que es el que puede enfrentar las políticas de la derecha y no, digamos, retornar a vías que nos proponen una y otra vez la idea del mal menor y terminan abonando la posibilidad de que esa derecha se fortalezca y imponga, digamos, sus medidas, ¿no? Permitir hacer un inciso breve publicitario al hilo de lo que comentaba Víctor sobre Lenin. Gramsci y Lenin también abordan de manera un poco diferente el concepto de hegemonía. Esta tarde en Zona Comanche, aquí en esta casa, en Canal Red, se abordará también esos discursos de Lenin y qué aportación hace Lenin a la interpretación del mundo actual. Dicho esto, Josefina, una última pregunta respecto a lo que comentabas de esa mirada desde el sur, de esa ola reaccionaria que está teniendo lugar en diferentes partes del mundo. Por desgracia, en tu país, en Argentina, que seguimos muy de cerca desde aquí, las cosas están bastante complicadas. La pregunta es, ¿qué le diría hoy Gramsci a esa batalla cultural que se está llevando a cabo a nivel global y que, por desgracia, la va ganando de momento la ola reaccionaria? Y por otra parte también, cómo se ha reapropiado, ¿no?, de alguna manera la derecha y la extrema derecha de Gramsci, al igual que hizo la izquierda con Carl Schmitt. Mira, yo creo que
esta idea de la batalla cultural es muy importante y efectivamente hay que darla y hay que pelear contra todos esos sentidos comunes que la derecha quiere imponer, contra las ideas del individualismo, contra las ideas de volver a ideas patriarcales, machistas, transfobas, homófobas, racistas, etc. Esa pelea hay que darla en los medios, en las redes sociales, en la calle, pero Gramsci creo humildemente, porque bueno, nadie tiene su palabra, pero que diría en primer lugar que esas ideas y esos sentidos comunes culturales hay que pelearlos con una fuerza material. Y esa fuerza material, Gramsci tenía una enorme confianza en la fuerza creadora, en la potencialidad transformadora de la clase trabajadora, a la que no veía como un objeto de explotación ni como una posición corporativa sindicalista, sino como una potencialidad creadora para transformar todo, retomar la idea de lo colectivo, de la solidaridad, de la posibilidad de enfrentar el individualismo. Creo que pasa, en mi modo de ver, por retomar esa hipótesis comunista que Gramsci adhería y que planteaba avanzar, digamos, en una sociedad más allá de la propiedad privada de los medios de producción, donde el conjunto de los productores puedan decidir sobre su propio destino. Creo que esa confianza, no en que esté asegurado que vamos a ganar la pelea, porque nadie puede asegurar eso y la pelea es difícil, y en Argentina estamos en una pelea muy difícil, pero en tratar de desarrollar lo más avanzado que hay hoy en la realidad, por lo menos en mis compañeros, por ejemplo, y compañeras en el movimiento de mujeres, en sectores de trabajadores y en la izquierda argentina, los compañeros del Frente de Izquierda, el PTS en el Frente de Izquierda, que también están peleando en el Congreso como diputados, pero sobre todo en la calle, creo que apuestan a esa perspectiva, ¿no? Y bueno, esa es la lucha por la que creo que hoy Gramsci estaría dispuesto también a pelearla. Muchísimas gracias, Josefina Martínez, por este ratito comentando la necesidad de releer siempre a Gramsci, aprovechando esa reedición de Akal ya disponible en muchas librerías. Gracias nuevamente y hasta pronto. Muchas gracias. La noticia que acabamos de conocer esta misma mañana: el Tribunal de Cuentas expedienta a Vox por financiación irregular y propone multarle con más de 233.000 euros. El partido de Abascal recaudó miles de donaciones prohibidas por ley para pagar la fianza, por ejemplo, de la querella contra Torra y de un joven malagueño que mató a un ladrón. Todo esto en un contexto en el que se está celebrando pues, ese congreso de Vox, que volverá a sacar como líder del partido de la extrema derecha a Santiago Abascal, mientras censuran a medios de comunicación en ese congreso. ¿No es así, Álvaro? Bueno, sí, estaba leyendo también la información porque, bueno, es verdad que ha sido a última hora. Como bien explican los compañeros, al final la sanción que compete a Vox en este caso es por haber pedido donaciones finalistas, que está prohibida por la ley de partidos. Y evidentemente, bueno, Vox, sabemos que si hablábamos antes del extrarradio de la Constitución con el asunto de García Paje, creo que Vox directamente no sabe ni lo que es la Constitución ni las leyes de este país, porque se arrogan todas a su beneficio y en función de lo que les interesa. Evidentemente, bueno, está bien que el Tribunal de Cuentas persiga las malas actitudes y las malas formas de trabajar de Vox. Hace poco lo hablábamos aquí en el tablero también. El Vox tiene un problema con su financiación en general, porque durante la campaña electoral de las andaluzas, de las elecciones andaluzas de 2022, ya nosotros en el diario.es Andalucía contábamos que los propios afiliados eran los que tenían que pagarse sus viajes y tenían que sufragar con sus propios fondos la propia campaña, los actos de campaña del partido, de Macarena Olona en aquel momento. Entonces, supongo que esto es solo la punta del iceberg, como se suele decir, de las irregularidades financieras que tiene Vox, y que es evidente que ha estado financiado y está financiado por grupos de ultraderecha y de lobbies mediáticos y capitales de mucho poder, y que pretenden que Vox sea influyente en la política española, y lo ha sido hasta ahora y lo sigue siendo en gran medida. Por lo tanto, que el Tribunal de Cuentas persiga estos dos casos concretos está bien, pero supongo que estaremos ante muchos más casos en un breve periodo de tiempo.
Irene, hasta cierto punto el poder mediático ha obviado, ha invisibilizado todas estas cuestiones, estos escándalos que ya se sabían desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la relación y los vínculos mediante hechos con el régimen iraní, en parte por esa financiación también irregular, pero no ha sido hasta los últimos tiempos, porque parece que hasta ahora ha sido funcional al régimen del 78, pero eso está de alguna manera cambiando. Totalmente, hay un girito ahí. Cuando Vox fue útil, no solamente se le legitimó y se le dejó jugar como un actor más en democracia, cosa que nunca debía haber ocurrido, no hubo cordón sanitario ninguno, sino que además deliberadamente se ocultó y se silenció y no se hizo ruido mediático con todos los pufos y con todas las corruptelas que tenía, con todas esas tramas de financiación y con todos los problemas de su interna, que son muchos y constantes. Y ahora de repente vemos un cambio en la derecha mediática, muy evidente además. Por ejemplo, El Mundo, en su día fue un buen sostén de Vox, está sacando esta semana y la pasada, lo que he estado siguiendo son piezas bastante, básicamente anunciando su muerte lenta, señalando la bunkerización otra vez de Abascal, cómo no quedan otras figuras, cómo van abandonando el barco todas las ratas, y ABC también estaba un poco en el mismo camino. También es verdad que ¿para qué hace falta Vox si ya tenemos a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? con postulados iguales o Pérez? Pero en cualquier caso, ahora sí que creo que empezaremos a ver cómo todas estas cuestiones, como por ejemplo la financiación irregular, sí que tienen mucho más seguimiento y mucho más ruido. Pero vamos, siempre es una buena noticia que a Vox les salga a pagar las cosas, así que Ale, Belén. a pagar. Pues es que añadir a lo que comentaba Zugasti, ¿no? Yo creo que deberían reflexionar muchos medios sobre el papel que han tenido, no solo en el altavoz de Vox, sino también en pasar por alto estas noticias, que no es la primera vez que escuchamos, sí que es la primera vez creo que el tribunal condena, pero no la primera vez que escuchamos alguno de estos casos que han pasado más como por debajo, mientras que hemos visto un montón de casos de Podemos, que está aquí Víctor y podrá hablarlo mejor, que al final han acabado viéndose que el tribunal no condenaba porque eran falsos, pero han llenado las portadas, los inicios de los telediarios, y de Vox no. Alguna noticia por ahí, igual que ahora estamos viendo más noticias de la interna de Vox y antes no, porque ahora mismo pues es lo que comentaba Zugasti, no son necesarios ya, han cumplido su papel para reforzar al Partido Popular, que era para lo que estaban ahí, para ser un contrapeso a cuando ha habido movimientos de izquierdas más fuerte, y entonces ya no interesan. De todos modos, sí, coincido en que es una buena noticia que el Tribunal de Cuentas condene a Vox, que paguen, por supuesto, pero también que hagamos una reflexión de qué papel hemos jugado aquí muchos medios de comunicación, ¿no? Que han llevado a Abascal como si fuera una persona normal a debatir en sus debates sin tener en cuenta las ideas que iba a propagar, el odio que iba a propagar. Y bueno, pues que al menos es una buena noticia que empecemos a ver estas decisiones judiciales. Ahora te doy paso, Víctor. Quiero que veamos antes un vídeo de Xabi Alonso, el jugador de fútbol. Estamos viendo una oleada fascista y reaccionaria a nivel global, en Europa también. En Alemania el gobierno pretende pues eso, poner en marcha un plan de deportaciones instigado por la ultraderecha alemana, y Xabi Alonso se ha querido pronunciar al respecto, criticando ese plan de deportaciones. Además, lo ha hecho en un contexto bastante interesante. Hoy, además, que se cumplen esos 27 años de la famosa patada de Eric Cantona a un hincha fascista, yo creo que merece también la pena recordar a Eric Cantona y, sobre todo, escuchar estas declaraciones de Xabi Alonso. Yeah, for sure, we need to be clear and to stand up with our values. With our democratic, positioning in those terms. I think that we have a very, not just us in Bayern, Nulfia, in the whole society, it's quite open, very internationalized, so we need to stand up with those values, and we can't accept those, those protests or those demands. We need to believe that we are in a very open society, that everyone has the right to come here and to bring the best that they can bring. And when they embrace this culture, wherever they go, come here to, I am coming here to Germany to give my best
and to deliver into the society as well, and to adapt to this society, and not just myself. So many people that coming from all over the world, but this happens in Germany, it happens in Spain, it happens in Italy. So all those values that we stand up for in Germany, but in Europe, those things we have to defend strongly, and I'm sure that football stands out with that, and we need to be really firm in those positions and not accept not that tolerant demands. Me parece importante traer estas declaraciones, ¿no, Víctor?, de un jugador de fútbol del Bayern de Múnich, porque cuesta mucho, ¿no?, ver a deportistas de élite pronunciarse sobre estos asuntos, o más bien vemos lo contrario, ¿no? El caso de Zuzulia, ahí sí que no hay ningún problema, ahí sí que salen jugadores a defender a un nazi, y por otra parte quienes tienen conciencia por la justicia social y por los derechos humanos son pocos los que se atreven a ser altavoz de ese discurso. Hace algún tiempo, Javier Tebas mencionaba que él era un ferviente votante de Vox. Yo creo que lo que está aconteciendo con Vox tiene que ver sobre todo con una cuestión que remite a la interna de Vox, pero remite a otra cosa. Remite a que las élites y las oligarquías de este país ya tienen claro su proyecto. Y ese proyecto evidentemente está radicado en el Partido Popular, es decir, en base a la recomposición del bipartidismo, yo creo que Vox ya es como una especie de alerón sustituible por lo que podría ser una mayoría parlamentaria más amplia del Partido Popular, y es evidente que Ayuso tiene un papel central en esto, no nos olvidemos. Me gustaría mencionar una cuestión que hoy salió en una entrevista en el ABC a Rocío Monasterio, en la que decía algo así como, claro que no me voy a ir de Vox porque me echarían de menos. ¿Qué está diciendo? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Debe haber una bronca en Vox de 3 pares de narices. Y yo pienso que esto me alegra, porque cuando el enemigo se equivoca, no le moleste, es una máxima maoísta. O sea, yo creo que es importante que tengamos muy claro lo siguiente. Bueno, de hecho me parece más claro cuál va a ser la intervención de mañana de Federico Jiménez Los Santos acusando al Estado español de lawfare. Espero haberlo dicho bien. Lawfare, Raúl Sánchez Cedillo, que no se nos enfade. Así que va a ser una cosa interesante escuchar a Federico Jiménez Los Santos acusando y dando por hecho que en España existe el lawfare contra una fuerza como es Vox, ¿no? Entonces creo que es muy relevante lo que debe estar ocurriendo, que tiene que ver también con la situación de la extrema derecha internacional, y sobre todo tiene que ver con 2 cuestiones que ya veníamos señalando en programas anteriores del tablero. Una, las elecciones europeas a medio plazo, pero a corto plazo las elecciones gallegas. Es decir, que aquí lo que se está demostrando ya es básicamente como que el régimen, es decir, las élites políticas constitutivas en el aparato del Estado, los medios de comunicación, el poder económico, ya han elegido cuál es su caballo ganador, y ese caballo ganador es el Partido Popular, encabezado, yo pienso, después del fracaso que va a suponer el liderazgo de Feijóo por Isabel Díaz Ayuso. De tal modo que a mí me parece que es importante que acompañemos desde la izquierda política y social el discurso antifascista también desde este ámbito. Vamos a cambiar de asunto. Esta misma mañana el director de esta cadena, Pablo Iglesias, ha estado compareciendo por videollamada en la comisión de investigación de Pegasus que se está llevando a cabo en Barcelona, en el Parlament. Pablo es el primer ministro vicepresidente, miembro del anterior gobierno, que ha comparecido sobre este asunto. Recordemos el espionaje a adversarios políticos usando pues un programa de spyware, un programa que además forma parte de una de las empresas lobistas de Israel, que también es bastante llamativo y que solo vende a gobiernos y altas instancias. Vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Iglesias. Utilizar el espionaje para lograr una suerte de ventaja política respecto a un adversario político o a un aliado político en el marco de una negociación sería algo extremadamente grave. Hoy, Fernando Garea, desde el digital El Español, señala abiertamente que habría sido una orden del gobierno espiar a Pere Aragonés en el contexto de la negociación de la investidura y en el contexto de la primera reunión de la mesa de diálogo. Si eso fuera así, estaríamos ante algo enormemente grave. Creo que la dimisión que correspondía era la de la ministra de Defensa.
si la ministra de Defensa no ha sido capaz de proteger al presidente del gobierno en tanto que máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia, que ni siquiera ha sido capaz de proteger su propio teléfono móvil de que le instalen software Pegasus, como informó el propio gobierno, pues creo que pretender escurrir el bulto de su responsabilidad haciendo caer a la directora del CNI, pues creo que no es algo muy presentable en términos democráticos. Sobre si yo era consciente entre 2019 y 2020, mientras fui vicepresidente, de que se estaba espiando a dirigentes políticos independentistas, pues no lo era y de hecho me parece gravísimo. Bueno, Pablo Iglesias, uno de los titulares es que no solamente está señalando a la responsable del CNI, sino a su superior, que en este caso es la ministra de Defensa, Margarita Robles. Recordemos la noticia que también conocíamos esta misma mañana. El CNI pidió el aval del Tribunal Supremo para espiar con Pegasus el móvil de Pere Aragonés, argumentando que eran quien coordinaba las acciones de los CDR en Cataluña. Todo esto mientras sigue la ofensiva judicial por parte de García Castellón, que sigue manteniendo la versión de que él sí ve violación de derechos humanos en las lesiones sufridas por los policías personados en Tsunami Democrática. A mí de todo este asunto del juez García Castellón, que tampoco voy a decir mucho más, simplemente el hecho de que ahora la progresía mediática sí que se atreve a hablar abiertamente de este juez y de criticar todo lo que está haciendo, su obsesión, que no es nada nueva, pero algunas lo hemos sufrido ya desde hace bastante tiempo y mucha gente, por desgracia, se ponía de perfil ante las barbaridades y los autos que ha ido cometiendo pues este juez. Y sin más, Irene. Bueno, es que todo es tan loco en realidad que dentro de unos años, dentro de, yo qué sé, pues lo suficientes como para que ya la justicia no sirva para mucho o para nada, veremos toda esta historia. Hablo desde Pegasus a personajes como García Castellón y nos llevaremos las manos a la cabeza pensando cómo se pudo tolerar esto. Pero yo sí, o sea, lo has dicho, pero es que quiero incidir en ello porque me parece muy significativo. Aquí llevamos, hablo de este canal y de este programa, llevamos muchos meses hablando de lo que significa García Castellón. García Castellón dentro de toda esta Operación Cataluña, pero García Castellón también dentro de todas las tramas que hemos estado destapando aquí, y García Castellón dentro de lo que es el lawfare y las operativas de las cloacas del Estado. Y durante mucho tiempo se ha desdeñado estas posiciones, se han ninguneado o incluso se han despreciado, ¿no? Ya están estos con lo de, ya están estos y estas con su trauma y con sus movidas de siempre. Y ahora vemos, y esto es te lo dije como una casa, ahora vemos que cuando les está afectando al Partido Socialista se empiezan a quitar capas a la cebolla y por fin, gracias a que tienen el altavoz y el poder mediático para hacerlo, muchas personas en este país descubren el tipo de persecución política y violencia política que habéis sufrido, que han sufrido personas como tú. Entonces, creo que aunque sea un recurrente, hay que insistir en ello cada vez que podamos, porque eso se sabía, porque se dijo y porque hubo personas que tuvieron la valentía y firmar unas piezas señalando a García Castellón hace unos años o hace unos meses, tenían un coste profesional, tenían un coste político y, si me apuras, hasta personal en algunos casos. Y hubo quien se atrevió a hacerlo. Y entonces, bueno, pues creo que hay que agradecer siempre a quien tira de la manta y a quien le levanta y saca los temas cuando muy poca gente se atreve a hacerlo, porque creo que es una de las cosas que a mí por lo menos me reconcilian con el periodismo. Luego hay líderes políticos como Díaz Ayuso justificando la operación de Cataluña. Escuchen. Pienso comparar es el relato de que aplicaron 155, que es perfectamente legal y es un derecho que, o sea, es una herramienta que está dentro de nuestro sistema. Es que no le estoy preguntando por el 155. No, pero es le que estoy preguntando por la operación Cataluña. Ya, pero es que vamos extrayendo pequeños capítulos para ir poco a poco dándole la vuelta al relato de manera que sea al final hay información España, en el que el gobierno de Rajoy había una operación desde el gobierno de Mariano Rajoy para investigar a independentistas para ponerlos entre las cuerdas. Bueno, pero creo que todos los estados... Inventándose casos. Bueno, yo no estoy a favor de inventarse absolutamente nada y faltar a la verdad. Pero todo lo que sea herramientas por parte del Estado para protegerse, me parece bien. Y creo que eso cualquier Estado en el mundo lo hace. Cualquier Estado
normal y coherente, se protege sus instituciones, protege sus fronteras, cosa que no hacemos nosotros, protege sus intereses y su soberanía. Álvaro, unas declaraciones que te dejan sin palabras. Bueno, no, en realidad te dejan con muchas palabras porque hay que decir muchas cosas sobre Díaz Ayuso. Es verdad que creo que en esta ocasión no tenía el pinganillo puesto, no le estaba hablando Miguel Ángel Rodríguez, entonces por eso se equivoca más. Pero lo cierto es que Díaz Ayuso hace ya bastante tiempo que no predica con lo que dice, porque evidentemente si está en contra de inventarse cosas, bueno, pues todos los días está en los medios de comunicación haciéndole la contra, incluso a Feijóo, inventándose cosas. Es una gravedad extrema que un gobierno vigile a nadie y que encima lo haga para socavar las opciones de su adversario político dentro de un proceso de negociación, como era en aquel momento la situación en Cataluña. Al final estamos ante la situación y ante la evidencia de que en este Estado ha habido gente que ha operado con mucha impunidad y que es cierto, bueno, tampoco podemos ser naif, evidentemente el PSOE tiene un poder que en Podemos no ha alcanzado nunca y que por eso le permite estar denunciando lo que está haciendo jueces como García Castellón, que tú misma lo has sufrido en primera persona, Dina. Pero bueno, es realmente notorio ver cómo García Castellón sigue siendo una persona pues con esta capacidad para, bueno, con esta manga ancha para hacer lo que quiere dentro de la justicia española y que siempre coincida en justo el relato de su acción judicial con el relato político de este país. García Castellón es un juez, considero, peligroso para la credibilidad de la justicia española, más que evidente, aunque bueno, evidentemente la gente que conoce mejor la judicatura puede hablar con mayor criterio del que puedo hablar yo, pero es realmente notable que este señor siga siendo una voz tan importante. Y por cerrar, me hace mucha gracia un tuit que he leído en las últimas horas, que creo que con el humor acierta absolutamente. Es que preguntaban ¿cuándo se va a jubilar el juez García Castellón? Y decían, pues se jubilará cuando resuelva el pufo de la Fórmula 1 en Madrid. Buen tuit. Belén, Víctor, y ya cambiamos a internacional. Bueno, pues a mí, reconozco lo primero que me da miedo decir lawfare ahora en este programa porque tengo miedo de pronunciarlo mal, pero yo celebro que el PSOE por fin está hablando de lawfare, pero llega unos meses tarde, llega mucho tiempo tarde, ¿no? Pero para mí pasó algo el año pasado en lo que el PSOE no quiso entrar en el marco lawfare y reconocer, que fue la mala aplicación de la ley del solo sí es sí. O sea, ahora mismo vemos que este juez está cambiando los autos para seguir yendo contra la amnistía y según cómo avance el Parlamento, pues él se saca un nuevo auto con una nueva cosita. Y ahí lo vemos claro. Pero no vimos claro que un montón de jueces en este país decidieron no aplicar la ley tal y como decía y siguiendo la jurisprudencia que ha habido hasta este momento, que decía que si la pena impuesta al acusado entraba en la nueva horquilla penal, no había que modificarla. Entraban todas en la nueva horquilla penal de la ley de libertad sexual porque no bajaba los máximos y decidieron aplicarlo de otra manera y vimos a tribunales cambiando su propia jurisprudencia diciendo que esto se tenía que hacer así y nadie habló de lawfare. Hablaron de un error en la ley, un error que a día de hoy a mí nadie me ha dicho, mira, en esta página aquí está el error, esto es lo que falta, nadie, ¿no? Y vemos al Partido Socialista, pero también a Sumar, hablando y reconociendo un error en la ley y no atreviéndose a hablar de lawfare. Entonces, ¿qué pasa? Que con la amnistía y con el tema catalán vemos todos muy claro que es una cuestión de ideología, de derecha contra izquierda, pero en el feminismo no. En el feminismo no vemos que hay lawfare. Es que ha habido unas niñas que han hecho mal una ley, que ha sido el relato que se ha impuesto. Entonces, bueno, celebro que llega tarde, llega evidentemente porque toca al Partido Socialista, porque la ley de libertad sexual, por mucho que sacaran pecho de ella mientras todo iba bien, en el momento en el que se complicó pasó a ser la ley Montero. Y bueno, pues espero que no vuelva a pasar esto en nuestro país, porque ya pasó también con la 1/2004 de violencia de género, que hubo un montón de jueces que dijeron no aplico esta ley, no me parece constitucional. Entonces, bueno, pues celebro que se dé un paso, pero no se da por las razones correctas y espero que ya no podamos ir más para atrás y que se pueda hablar de lawfare tranquilamente. Víctor, sobre esto también hay un lawfare bueno y un lawfare malo dependiendo de a quién le toque. El Partido Socialista ahora sí ve lawfare precisamente porque se está atacando la posibilidad de que se mantenga en el gobierno apoyado por sus socios independentistas. Si no, pues quizás el Partido Socialista seguiría obviando la existencia de la judicialización de la política como herramienta para atacar a adversarios políticos. Yo, cositas, creo que García Castellón es probablemente el mejor diputado del Partido Popular, el exponente más definido de las camisas viejas del PP. Probablemente le encantaría fundar
o refundar la OGE y digamos la sección local de Falange. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, como todos sabemos, la justicia es igual para todos y está desideologizada y despolitizada. Bueno, entonces, yo lo que planteo es que en Podemos conocemos bien a García Castellón y sus ínfulas de querer operar políticamente. A mí hay una cosa que me parece bastante grave. Me parece muy grave que el CNI pidiese autorización al Tribunal Supremo para espiar a Pere Aragonés en la medida en que él conocía y dirigía la actuación de los CDR y de Tsunami Democratic, que era una expresión popular del soberanismo catalán ante la sentencia del Procés 2017. A mí me parece muy grave porque lo que se está diciendo de fondo es que el CNI, que son funcionarios del Estado, pretendían espiar sabiendo perfectamente, porque un agente del CNI sabe perfectamente que Pere Aragonés en aquel momento no operaba como coordinador de los CDR en Cataluña, estaban exponiendo la idea de el entorno de los CDR. Y esa idea tan peligrosa que ya hemos visto en Euskal Herria durante tanto tiempo es una idea muy perjudicial ya no solamente para el activismo social, para la criminalización de la protesta, es una idea muy peligrosa a la hora de entender que España es una democracia de baja intensidad. Y yo creo que precisamente nosotros tenemos que elaborar un discurso que sea el de la democratización del Estado. Y democratizar el Estado significa, por un lado, señalar que existe precisamente una guerra judicial contra actores políticos progresistas, independentistas, soberanistas, feministas, y por otro lado, que existe realmente una voluntad de que nada cambie. Es decir, de que las estructuras inmutables del régimen del 78 continúen operando contra quién, contra los que consideran que son rivales políticos. Creo que Isabel Díaz Ayuso, que tendría más que callar respecto a la mentira, sobre todo porque condenó a no asistir a atención sanitaria a 7.291 residentes en residencias durante la pandemia, tiene mucho que callar en este sentido, con los protocolos de la vergüenza. Creo que es importante que entendamos que no son elementos desconectados, sino que Ayuso, sino que García Castellón, que el CNI son parte de la misma operativa política, que evidentemente no está coordinada. Yo no digo que tengan reuniones secretas en cafeterías. Lo único que estoy planteando es que probablemente exista una estrategia de, pues eso, de tratar de derribar a los adversarios políticos extraparlamentariamente, es decir, lo que no puedas conseguir en las urnas, consíguelo con guerra sucia. Y en este país de guerra sucia ya estamos muy hartos y hartas. Creo que la ciudadanía ha entendido que la justicia en este país realmente está en unas condiciones pésimas, y creo que lo vamos a ver cuando el próximo CIS pregunte cuál es la valoración acerca de la justicia en España. Nos vamos a llevar más de una sorpresa. Vamos ahora con Internacional, vamos a dedicar los últimos minutos a hablar de Palestina y de Francia. Palestina, el Ministerio de Sanidad ya eleva a 26.000 la cifra de asesinados. Y mientras estamos pendientes también, a partir de la 1 de la tarde, de esa decisión por parte del Tribunal de la ONU sobre si dicta medidas cautelares ante la acusación contra Israel de intención genocida, ¿no?, que dicen en Sudáfrica sobre Gaza. Sudáfrica, como decía, pide a los jueces que detengan la ofensiva en la franja de Gaza y protejan sobre todo al pueblo palestino ante estos daños irreparables, daños que se califican bajo el nombre de genocidio, que a algunos les cuesta pronunciarlo. Veremos también si España finalmente decide sumarse o no. El ministro Álvarez decía en las últimas declaraciones esta misma semana que estarían pendientes de esa resolución para apoyar o dejar de apoyar a un genocida como es el Estado de Israel. Y más allá de eso, y ahora os doy paso aquí en la mesa, ayer la activista climática Greta Thunberg se unió también a las diferentes protestas que están teniendo en diferentes lugares del mundo, ayer concretamente en Leipzig, en Alemania, ante un gesto en el que sigue a un incidente en el que activistas por el clima expulsaron a manifestantes pro-palestinos en Berlín. También es interesante traer aquí ese debate en Alemania. Hemos visto cómo este fin de semana salía a la calle mucha gente de diferentes colectivos, un movimiento transversal antifascista, pero también veíamos imágenes de cómo se expulsaba a colectivos y a activistas pro-palestinos en Alemania. Vamos a escuchar a Greta. No one can remain silent when there's an ongoing genocide and when people are denied the most basic human needs. La destacada activista climática Greta Thunberg se unió a la protesta por Palestina en Leipzig, Alemania. Es un emotivo gesto de solidaridad que sigue a un incidente en el que activistas por el clima expulsaron a manifestantes pro-palestinos en Berlín durante una manifestación contra la extrema derecha. I just came back from the anti-AfD demonstration that was organized by Fridays for Future
against racism, against discrimination, for migrants. I'm shaking. I can't even cope with the amount of discrimination and repression we have faced today. They're trying to get us away from the German crowd because they don't accept us as Germans. They've never accepted us. Like they don't accept the fact that there is a genocide that Germany is supporting. Stimmt doch gar nicht. Meinen Sie, fassen Sie sich an? Ganz Berlin ist für Israel. Free Palestine from Hamas. Free Palestine from Hamas. They had a secret meeting just recently talking about how they want to deport us. Where is anti-fascism? Where is anti-racism? We must always stand up and speak up against oppression, against imperialism, against war, and against discrimination and racism in all forms. Este acto de apoyo resalta la necesidad de mantener un espíritu de solidaridad, independientemente de las diferencias entre las causas. El enemigo es otro. We cannot allow ourselves to be silenced. So thank you for being here and thank you for continuing to protest, speaking up. Irene. Bueno, pues mira, en primer lugar, mandar desde aquí un saludo a todo ese movimiento, principalmente tíos, que van desde el incel a los comumachos, que cargaron contra Greta Thunberg desde el principio con una violencia machista, política, salvaje, porque creo que esta chica está demostrando una evolución interesantísima y lejos de ser una agente de Soros o de la Agenda 2030 y de los del gorrito de papel albal, está demostrando tener mucho coraje y tener las cosas políticamente cada vez más claras con el coste, insisto, con el coste que eso tiene para su figura y para su carrera, si quiere tener la carrera política o profesional. Hacerlo además en Leipzig, como lo hizo ayer, tiene el doble de mérito, porque creo que no somos muchas veces conscientes de lo que está ocurriendo, de la gravedad de lo que está ocurriendo en Alemania. Yo, todas las personas con las que hablo, que son personas que allí tienen una militancia política y un activismo, están horrorizadas por el nivel de persecución política, de fiscalización dentro de los propios movimientos de la izquierda a los movimientos pro-palestinos y pro-derechos humanos, que quien expulsó de las manifestaciones a las manifestantes palestinas fueron gente de movimientos ecologistas, fueron los verdes, fueron un sector de Die Linke, que no se nos olvide. Y esto, bueno, pues es muy grave y está demostrándonos un poco también esas manifestaciones que mucha gente celebraba del antifascismo, se echa a las calles en Alemania, pues mira, ojalá, pero vamos a ser muy cautas, porque en realidad es una estrategia de un gobierno que ahora mismo tiene una crisis de legitimidad interna enorme y es un poco pues, que viene la extrema derecha, sí, pero dentro de esas manifestaciones hay personas que son capaces de expulsar activistas pro-palestinas y de estar apoyando el genocidio de Netanyahu. Y creo que es que además la izquierda alemana tiene un problema importante, que es que aparte de ser complejo, ¿no?, histórico que arrastran, es que siguen considerando que el Holocausto fue una excepción y no algo que está en el tuétano de su propia razón de Estado, por lo visto, y que las palestinas están pagando ahora lo que hicieron sus abuelos, que no olían el humo que salía de las chimeneas. En cualquier caso, además de todo esto, también aprovecho para recordar, hoy hace una semana que le dieron a Josep Borrell el honoris nausea, y el tipo bueno, pues hizo un discurso en el que le dio por cantar un poco las verdades del barquero. También es verdad que jugaba en casa, no hace lo mismo ni con la misma vehemencia cuando está siendo Mr. Pesk en Bruselas, pero de eso hace una semana hubo quien se puso muy contento con esas declaraciones y las aplaudió como un acto de valentía. Yo estoy harta de la valentía de Boquilla y los actos que dicen lo contrario, porque solamente ayer fallecieron 200 personas más en ataques de Israel a Palestina. Así que, ¿a qué más estamos esperando? Decía Álvarez que tiene que esperar a que se posicione dentro de media hora la Corte Penal Internacional para decidir si España se une o no a la cuestión sudafricana. Esto me parece de una hipocresía vomitiva. O sea, es una especie como de aritmética diplomática, ¿no?, de ver un poco el coste-oportunidad político que tiene hacer ese movimiento, y no va de derechos humanos en todo caso. Si España al final decide unirse a otros estados que han sido muchísimo más valientes y han reaccionado con muchísima más
diligencia a lo que está pasando, no va a ser porque a España le preocupen los derechos humanos de Palestina ni por las declaraciones de Borrell, va a ser por un mero tacticismo de ver a ver quién está ganando, porque están cambiando un poco las tendencias. Hoy mismo anunciaba el Orduy que Biden ha contratado un equipo de asesoramiento político para que le limpie un poco la imagen de Genocide Joe que ha construido a partir de apoyar a Netanyahu, porque vienen las elecciones y hay que tener al electorado demócrata contento. Entonces, que nos quede muy claro que si hay algún gesto en el caso del Gobierno de España que mejore un poco la asquerosa posición que está tomando, no va a ser por una cuestión de defensa de derechos humanos, va a ser puro tacticismo político. Y bueno, pues quien lo quiera celebrar, que lo celebre. Para mí es que ya llegamos 30.000 muertas tarde, así que me da igual. La actualidad manda, vais a permitir dejar este tema a un lado y vamos a hablar de Alcoa. Esta misma mañana se celebraba aquí en Madrid una reunión de seguimiento entre el Comité de Empresa de Alcoa por una parte, la Xunta de Galicia por otra y el Ministerio de Industria. Tengo en directo al presidente del Comité de Empresa de Alcoa, José Antonio Zan, que nos va a dar alguna declaración sobre cómo se ha desarrollado esta reunión que acaba de terminar hace apenas unos minutos. Muy buenos días y muchas gracias por atendernos aquí en Canal Red. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ha ido esa reunión? Se estaba debatiendo si iba a haber acuerdo o no de viabilidad respecto a la planta. ¿Cómo se ha saldado esa reunión? ¿Estáis contentos con el resultado? Pues seguimos reclamando que se cumpla con el acuerdo de viabilidad. La empresa dice que cumple, pero que no tiene fondos para hacerlo, con lo cual menuda forma de cumplir. Y veremos ahora cuáles son los siguientes pasos de las dos administraciones, aunque en este caso pues nos piden ir todos de la mano y buscar una salida lo mejor posible, ya sea con Alcoa o estudiando otros escenarios una vez que Alcoa plantea algún problema más serio del que está planteando ahora mismo. Y desde el Gobierno, en este caso desde el Ministerio de Industria, ¿están planteando alguna alternativa? Porque sé que hay algunas fuerzas políticas parlamentarias, como es el caso de Podemos, que ya hablan abiertamente de incluir una enmienda a los presupuestos generales del Estado para posibilitar una nacionalización de Alcoa. Bueno, tanto Podemos como el BNG van en este sentido. Creemos que lo importante de la reunión de hoy es que el Gobierno ya ha dado a Alcoa como una empresa estratégica al sector del aluminio, y esto es fundamental porque hasta ahora lo que nos hacía falta eran decisiones políticas, no nos hacía falta seguir mareando la perdiz. Llevamos 4 años desde que se produjo toda la problemática que empezó a crear Alcoa. Acabamos en un ERE que ganamos tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia como en la Xunta como en el Tribunal Supremo, y que ahora los gobiernos ya de una vez se den cuenta de que esto es estratégico y seguir peleando por ello, pues para nosotros es fundamental. También hay que decir que en estos juicios fue la primera vez que se ha conseguido que tanto la abogacía del Estado como la abogacía de la Xunta de Galicia se personaran en apoyo nuestro y se sentaran al lado nuestro en el juicio para demostrar la mala fe que Alcoa continúa, y se ve en las declaraciones. Estamos justo en la reunión y enviaron una nota a los trabajadores comunicando lo mismo que nos comunicaban en la reunión, con lo cual la falta de, digamos, un poco de respeto y las formas siguen siendo las mismas que en el proceso del ERE, con lo cual 2 años después y buscando un plan de viabilidad y una salida de la planta no tiene sentido ninguno continuar con estas formas. Pero bueno, seguimos exigiendo que se cumpla lo que hemos firmado. Nosotros hemos cumplido hasta la última coma, y Alcoa de momento nos tiene paralizado un horno de cocción que se firmó sobre todo porque esa inversión daría trabajo a todas las empresas contratistas y exteriores que tenemos en la comarca, porque nuestro acuerdo no es un acuerdo solo para los trabajadores de Alcoa, también están sumidos en esas inversiones que las tienen que adjudicar principalmente a empresas contratistas de la comarca, que el transporte será con empresas de la comarca y que los suministros de la empresa pues serían principalmente con empresas de la comarca, con lo cual no solo está en juego que se hagan las inversiones, sino también los puestos de trabajo de todas estas empresas que dependen de que se hagan estas inversiones que hemos firmado para poder tener un futuro. Antonio, por último, ¿tiene algo que ver que estemos en plena campaña electoral en Galicia con el hecho de que se estén retomando las conversaciones, por una parte por Alcoa y también por el Gobierno central y también por la Xunta de Galicia? Bueno, Alcoa siempre elige las elecciones para cometer estos grandes embistes,
y ponernos a todos entre la espada y la pared. Yo creo que si los gobiernos realmente cumplen con lo que han dicho hoy, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué va a pasar y qué no va a pasar? Bueno, ya llevamos 4 años al frente de esta problemática, sacando esto adelante, y yo creo que debemos de seguir adelante con el plan de viabilidad, esperar estas 2-3 semanas que faltan para que Alcoa concrete qué es lo que quiere hacer o qué piensa hacer en el futuro con la factoría, y si no, pues que las administraciones cumplan con lo que hoy se han comprometido firmemente. Pues José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa, muchísimas gracias por atendernos casi a las puertas del Ministerio de Industria contándonos esa última hora, y estaremos pendientes y seguiremos contando pues todas las novedades respecto a este tema. Muchas gracias, y desde aquí también un abrazo a todas las familias de trabajadores y mucho ánimo en vuestra lucha. Pues muchas gracias a vosotros por apoyarnos y darnos esta visualización. Y aquí a las puertas del Ministerio, casi no, estamos a las puertas del Ministerio, así que muchas gracias a todos y que paséis buena mañana. Gracias, un saludo. Víctor, hay un tuit que me llamó la atención mientras preparaba este tema de Alex Zapico, hablando a Yolanda Díaz, que le pregunta si dio usted orden para retirar la enmienda que solicitaba la nacionalización de Alcoa en los presupuestos generales del Estado en la pasada legislatura. Esto creo que nadie lo ha contado, no sé si tienes información dentro de Podemos de que haya sido así, de que haya una parte dentro del gobierno anterior que mostraba reticencias a incluir esa enmienda que probablemente en estos presupuestos sí que pondrá en marcha Podemos en solitario. La anterior ministra de Industria fue Reyes Maroto, actualmente portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que evidentemente cada uno, por sus hechos les conoceréis, cada uno es un poco presa de sus estrategias políticas. A mí me parece que lo importante ahora es salvaguardar el empleo con derechos y evidentemente que se tenga en cuenta que el compromiso con los trabajadores tiene que primar por encima de los intereses partidistas. Es evidente que se reactiva esta maquinaria también en parte porque hay elecciones en Galicia y el conflicto de Alcoa fue un conflicto que, por otro lado, cuando hubo una concentración frente a las puertas del Congreso y hubo bastante gresca y una carga policial, varias de las compañeras de Podemos, entre ellas Pam y Rafa Mayoral, de hecho fueron sancionadas por la policía. Creo que esto ha tenido como un cierto eco político en las discusiones de la izquierda. Creo que con la apuesta de Podemos es bastante clara, salvaguardar el empleo y sobre todo que la factoría o la planta tenga unas condiciones de viabilidad que por otro lado ya han sido como asumidas por parte de las partes en el conflicto, como expresaba el compañero del Comité de Empresa. A mi juicio, ahora lo que toca es ver cuál es la posición del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene algo que decir en todo esto. Yo esperaría que fuese como mínimo consecuente con la viabilidad del plan y sobre todo con la defensa de los derechos de los trabajadores y empleo digno. Quería que en esta mesa también hubiese tiempo para hablar de Francia, que está habiendo movilizaciones dentro del campo, sobre todo en Occitania, y también movilizaciones en contra de esa ley anti-inmigración, que hoy mismo hemos sabido que el Constitucional francés ya ha anulado varios artículos de esa polémica ley anti-inmigración puesta en marcha por Macron e inspirada en Le Pen, en la voluntad de la extrema derecha de seguir señalando y criminalizando a la población migrante. Sin embargo, no nos va a dar tiempo. Lo que sí voy a pediros brevemente ya al final del programa, vuestro titular como siempre, y empiezo contigo, Álvaro. Bueno, hoy titular no voy a dar, hoy simplemente voy a mandarle mi apoyo a los trabajadores de Alcoa porque ellos suelen ser este tipo de trabajadores, la clase obrera, la que demuestra que es la que mueve el país y la que necesita estar siempre respaldada. Irene. Pues yo, además de convocar para mañana otra vez a salir a la calle para defender a Palestina, a las víctimas de Bermud y de todos los agresores sexuales, gracias por dar la cara y poner el cuerpo, y a las que todavía no he podido hacerlo, estamos con vosotras y os apoyamos. Belén. Bueno, pues decir que lo que no se nombra no existe, que sigamos hablando de consentimiento, de feminismo y de todo lo que necesitamos cambiar para que entre todas podamos hacerlo. Víctor. Sobre Palestina, este sábado 27 hay manifestación estatal en Madrid, desde
Atocha hasta Plaza de España. El cortejo de Podemos se concentrará a las 3:30 en la puerta del Ministerio de Agricultura. Ahí está la cita. Animo a todas las compañeras, compañeros que ven además Canal Red a que asistan a la movilización. Palestina libre, Palestina vencerá. Ahí estaremos también desde Canal Red apoyando esas movilizaciones y pendientes de lo que dicte el Tribunal de la Unión Europea sobre esa denuncia de Sudáfrica. Voy con mi cierre. Mientras miles de familias malviven todos los meses y con sacrificio consiguen llenar la cesta de la comida o la nevera o pagar la hipoteca, el Banco Central Europeo sigue manteniendo los tipos de interés por las nubes, pese a que la inflación sigue bajando. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que la hipoteca cada mes nos cuesta más pagarla, mientras los bancos se forran con los intereses. La gallina de los huevos de oro que decía uno, ¿no? Encima, ayer conocíamos los datos de los beneficios de algunos de estos bancos. Por ejemplo, Bankinter, que se ha desembolsado 845 millones de euros en beneficios solo en 2023, es decir, un 50% más respecto al año pasado. El BBVA ha aumentado sus beneficios un 24,3% respecto al año pasado y el Banco Santander un 11,3%. Sabadell y CaixaBank un 40% cada uno respecto al año pasado. Y según la agencia de calificación Standard & Poor's, la banca española mantendrá sus beneficios récord otro año más, pese al impuesto a la banca, y ya hablan además de récord históricos. La banca siempre gana y todavía hay quien se sorprende de las intenciones de este nuevo gobierno, el gobierno socialista, que lejos de pararle los pies a los bancos, aprovecha foros internacionales como Davos para mandar un mensaje tranquilizador. Tranquilos, queridos, que el Partido Socialista seguirá apostando por aquella frase que decía que todo cambie para que nada cambie. Cambiaron a Podemos por Sumar para precisamente poder hacer con Sumar lo que quieren, tragarse sapos sonriendo, eso sí, sin hacer ruido, conformarse con migajas y sin hacer ruido. Y si hay que tragar con un recorte, pues salir incluso a defenderlo como tuyo o incluso intentar negociarlo con el Partido Popular. ¿Por qué no? La izquierda cookie, la izquierda amable, la izquierda que coopera, que bueno, en mi opinión, de izquierda me temo que no tiene nada. De hecho, algunos, gracias a esa izquierda molona, han conseguido en poco tiempo su gran objetivo, tener la portavocía parlamentaria. Enhorabuena, Íñigo. Tus tesis de sacar y de conseguir ser de alguna manera una fuerza subalterna al Partido Socialista han conseguido ser hegemónicas dentro de Sumar, que si me apuráis no es más que un más país, con más gente y con IU haciendo el papel de herramienta útil a esa estrategia. Qué pena. En fin, gracias por acompañarnos un día más y nos vemos aquí en el mismo sitio y a la misma hora el próximo lunes con mi compañera Laura Arroyo. Buen fin de semana.